Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales. Hoy cerramos noviembre hablando de un tema cultura organizacional y su impacto en la productividad. Tenemos una excelente invitada, amiga de la casa, Jenny Prieto, ingeniera química HSEQ, especialista en sistemas de gestión, MBA en administración y dirección de empresas, consultora, auditora, coach, conferencista y facilitadora. Agradecemos a cada uno de ustedes que se conectan para participar activamente en estos espacios de formación y actualización profesional generados por la Escuela LatinPyme, la revista LatinPyme y la Fundación Unipymes. También cordial invitación para el día de mañana. Vamos a llevar a cabo un conversatorio sobre ¿está su empresa gestionando correctamente las cesantías? Este conversatorio es el día de mañana de 11 a 12 del día. En el chat les voy a dejar el enlace para aquellas personas que quieran participar en este conversatorio que trae Porvenir en la revista LatinPyme relacionado a la gestión de las cesantías posterior a la reforma laboral. Entonces, Jenny, muy buenos días. Muchas gracias por estar en este espacio de capacitación. Tienes la palabra y podemos dar inicio a nuestra jornada. Hola, muy buenos días, Paola. Muchas gracias por tu presentación y de nuevo, gracias a LatinPyme por confiar en nosotros y invitarnos nuevamente a estas charlas empresariales. Buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Jenny Prieto, como lo ha mencionado Paola, y bueno, hoy les voy a compartir un tema muy interesante que tiene que ver justamente con la cultura organizacional y el impacto en la productividad. Es importante contarles que pues este tema pues es un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho, justamente porque es un tema no solamente que cada vez está cobrando mayor sentido, dado que hemos venido trabajando mucho el hacer y el tener, y hoy por hoy las empresas están preocupando más por el ser, y eso tiene mucho que ver también con cultura. Y esto, pues, al relacionarlo con productividad, pues, permite generar valor también a las organizaciones, lo cual, pues, se convierte en algo tremendamente relevante. Por eso es fundamental también, pues, desarrollar estos aspectos claves dentro de la organización para poder garantizar también, pues, un adecuado desarrollo y una adecuada, pues, fundamentación, lógicamente, también de esos procesos. Entonces, dicho esto, pues, queremos entonces iniciar con la presentación. Permítanme un segundo porque por alguna razón no me pasó acá el mouse. Ya. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, pues lo que vamos a ver hoy es justamente cómo la cultura organizacional puede influir directamente en la motivación, el desempeño y la productividad. Voy a proyectarles este video. Si quieren consultarlo, pues ahí está el link para que lo puedan revisar en la presentación, y voy a salir un momentico de la pantalla completa para poderles mostrar ese video, que justamente tiene mucho que ver con esos aspectos que muchas veces de pronto nosotros en las organizaciones no tenemos en cuenta y que grandes organizaciones como Google ya están empezando a hacer, ¿cierto? Entonces voy a proyectarles acá este video simplemente como a manera de preámbulo. ¿Sabías que Google recibe 6.000 currículums cada día? Estos son 5 currículums por minuto y el equipo de Google se enorgullece de ello. Google es considerada por muchos como la mejor empresa del mundo para trabajar, y esto es así por su gran apuesta por la felicidad laboral. Pero ¿cómo ha llegado Google a ser este paraíso de la felicidad laboral? En este vídeo vamos a verlo. La compañía del buscador más famoso del mundo nació en Silicon Valley, a finales de los años 90. Allí, Larry Page y Sergey Brin idearon una forma mucho más efectiva de organizar las páginas de Internet, desarrollando su algoritmo hasta el buscador que tenemos hoy día. Y es que Google, desde sus inicios, ha crecido muchísimo, de empezar con un algoritmo en la habitación de unos estudiantes hasta tener la inmensa suite de productos de hoy, con una plantilla cercana a los 150.000 empleados. Pero esto no hubiera sido posible sin una fuerte apuesta por la felicidad laboral. Google estaba en un
contexto en el que la competencia por el talento era muy fuerte. En Silicon Valley, donde grandes compañías tecnológicas se rodeaban compitiendo entre ellas, las mentes más talentosas eran lo que marcaba la diferencia entre existir o acabar desapareciendo. Los fundadores de Google habían visto cómo grandes compañías surgían, crecían y acababan casi por extinguirse en el transcurso de pocos años. Uno de los casos más sonados fue el de Yahoo, que si bien no desapareció, acabó por perder una gran cuota de mercado ante la propia Google. Larry y Sergey sabían que otra compañía con tecnología más avanzada podría acabar con ellos y tenían que protegerse creando una cultura fuerte donde las personas más talentosas quisieran trabajar. Fue así, tras la salida a bolsa de Google en 2004 y la entrada de capital y nuevos directivos, como la compañía comenzó su camino para ser la empresa más feliz del mundo. Para ello, Google basó sus esfuerzos en la creación de una estructura organizacional plana, donde las diferencias de poder entre los empleados fueran mínimas. Cualquier empleado podía tener voz en las grandes decisiones que se tomaban en la empresa, y se les daba una gran autonomía para trabajar de la forma que mejor se adaptaba a ellos. Esta primera idea de la cultura organizacional de Google dio sus frutos durante los primeros años, cuando aún había pocos managers en la empresa. Sin embargo, conforme la empresa fue creciendo y con ello los managers, esta estructura empezó a dar problemas. Resulta que en 2009 el equipo directivo de Google estaba repasando sus datos de rotación de personal cuando se dieron cuenta de una tendencia preocupante. La tasa de abandono de los empleados que accedían a puestos de management por primera vez era notablemente más alta que la del resto de cargos, pero lo más preocupante era el motivo por el que abandonaban: la baja satisfacción laboral con su trabajo. Resultaba que los colaboradores que eran ascendidos a managers por primera vez tenían unas expectativas muy diferentes de lo que ese tipo de cargo conllevaba. Creían que podrían tomar muchas decisiones sobre sus equipos, gestionar las tareas que hacían y los incentivos que les daban, pero nada más lejos de la realidad. El tipo de cultura plana que había creado Google quitaba precisamente poder a los managers para dárselo a sus empleados. Los managers tenían poca autonomía para tomar decisiones individuales y la mayoría de cambios en el tipo de recompensas a dar, o incluso a quién contratar o despedir. Los directivos de Google se dieron cuenta de que debían cambiar las expectativas de estos empleados y la forma que tenían de entender sus nuevas responsabilidades. Fue así, en este contexto, cuando en 2010 Laszlo Bock se incorporó como director de recursos humanos de Google. Laszlo entendió que la forma de cambiar las expectativas de estos empleados era cambiar su percepción del nuevo puesto. Ellos no tenían que ser managers que gestionaran personas, sino líderes que inspiraran y apoyaran a sus equipos. Fue de esa forma como Laszlo desarrolló una serie de buenas prácticas para estos líderes. Entre ellas se encontraban escuchar activamente y con interés, apoyarles en su crecimiento profesional o comunicar con eficacia. Los nuevos líderes empezaron a entender con otros ojos su responsabilidad y el problema de abandono se redujo notablemente. Y es que una alta tasa de rotación es algo caro para las empresas. Los procesos de búsqueda y contratación de empleados son habitualmente costosos en términos de tiempo y dinero. A esto, además, hay que sumarle el coste de formar a nuevos empleados hasta que puedan dar el 100% de su productividad. Y si persiste el problema de rotación y el empleado se va tras pocos meses, el ciclo de costes vuelve a empezar. Pero la apuesta en la felicidad de Google no solo se produce para evitar la rotación de personal. Todo lo que puedes ver en Google, desde las mesas alargadas para comer en compañía hasta el futbolín de la entrada, está ahí por un motivo. Google es una empresa que experimenta constantemente y, al igual que recoge los datos de sus clientes para mejorar sus productos, hace lo mismo con sus empleados. La empresa analiza y mide el impacto de sus iniciativas en todo momento. Lo que funciona lo deja y lo que no lo elimina para probar algo nuevo. Un ejemplo de ello son sus procesos de selección, que se han hecho famosos en todo el mundo por lo particulares que eran. En sus entrevistas, los reclutadores de Google solían hacer preguntas poco habituales del estilo de ¿cuántas pelotas de golf caben en un autobús? O un hombre empujó su coche hasta un hotel y perdió su fortuna. ¿Qué ha pasado? El objetivo no era analizar tanto la respuesta que el candidato daba, sino el proceso de pensamiento y la argumentación que seguía. Sin embargo, tras años haciendo entrevistas de esta manera, decidieron experimentar con otro tipo llamado entrevistas conductuales estructuradas, parecidas a las entrevistas por competencias. En ellas preguntaban a los candidatos que les dieran ejemplos de situaciones del pasado donde mostraran una característica, como podía ser la capacidad analítica, o que explicaran en una situación real de cuando resolvieron un problema complejo.
Analizando los datos, el equipo de Google se dio cuenta de que este segundo tipo de entrevistas detectaba a mejores candidatos y acabaron por incorporarlas en sus procesos de selección. Fue así, mediante experimentos de ensayo y error, como Google ha llegado a ser la compañía que es hoy día, desde iniciativas como sus servicios de masajes, las comidas gratuitas, los espacios para la siesta o la famosa política del 20% del tiempo para dedicar a proyectos propios. Todo tiene un sentido en la cultura organizacional de Google, incluso si hay quienes no las comprendan. Y es que, como dijo Larry Page, si no estás haciendo algunas cosas que parezcan locas, estás haciendo las cosas equivocadas. Y hasta aquí el caso de Google y su fuerte apuesta por la felicidad laboral. Apasionante, ¿verdad? Si eres un profesional de recursos humanos, un directivo o cualquier persona... Bueno, entonces con este preámbulo y con esta presentación, justamente iniciamos este webinar. Fíjense en que empresas multinacionales como Google le apostaron de manera significativa a el tema cultural, lo cual está significando resultados importantes en términos de productividad. Y esto lo hacen porque la cultura importa ahora más que nunca. Hoy en día la cultura se está convirtiendo en un diferenciador competitivo y esto implica que la competencia pues cada vez está buscando generar mayor valor a sus empleados, mayor satisfacción a sus clientes y por tanto también mejorar la rentabilidad dentro de la organización, lo cual pues implica justamente un desarrollo pues significativo dentro de lo que se necesita pues trabajar. En ese sentido, pues es muy importante pues también garantizar que los valores, comportamientos y experiencias que unen a los equipos pues se cimenten cada día más. Miren, la pandemia y hoy en día el trabajo híbrido nos está permitiendo también entender un poco más el tema de cultura. De hecho, hay organizaciones que les ha costado mucho asumir el tema de trabajo remoto justamente por los paradigmas que hay en las organizaciones. Entonces, la cultura organizacional al final, ¿qué es? Es el ADN invisible de una empresa. Y esto tiene, digamos, tres pilares fundamentales. Uno que son los valores, que son los principios que guían decisiones y comportamientos diarios en toda la organización. Los comportamientos esperados, que son las formas de actuar e interactuar que se refuerzan consistentemente. Y los rituales y tradiciones, que son las prácticas que crean identidad compartida y sentido de pertenencia. ¿Y la productividad qué es? Pues es la capacidad de generar resultados relacionando tiempo, energía y talento. Y recordemos que no es una cuestión de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas de la manera más efectiva posible. A veces en las organizaciones hacemos muy bien lo que no toca y eso se llama ineficiencia. Y muchas veces también se puede ver a atributos o rasgos culturales de la misma organización. Entonces, ¿cuál es la conexión directa con la productividad? Entonces, pues hay cuatro aspectos particulares que son métricas que permiten evaluar el estado de la cultura. Uno es el aumento de la productividad a través del incremento promedio en empresas con cultura organizacional sólida, la disminución de la rotación por pérdida de talento valioso, el mejoramiento del engagement, que es el aumento en el compromiso y motivación de los empleados, y el crecimiento en los ingresos con mayor crecimiento comparado con culturas débiles. Esto nos implica justamente pues poder analizar los 7 elementos de la cultura organizacional que a su vez pues justamente influyen de manera significativa en la productividad. Esos elementos son los siguientes. Entonces, por un lado, la filosofía organizacional, que es el eje rector de la labor de la empresa, el propósito principal de la empresa, y que se alinea muy bien a lo que es la misión y la visión. La misión entendida como la razón de ser de la compañía y muestra cuál es el compromiso de la empresa, y la visión, que sería esa mirada prospectiva o el objetivo fin último, digamos, de la organización, y que es un poco más aspiracional. También podemos incluir acá lo que son los valores empresariales, que son un código de cultura muy importante con acciones concretas, el ambiente organizacional, que va muy ligado al tema del clima, que está asociado al relacionamiento de las personas, el sentido de identidad,
relacionado justamente a los empleados, de cómo perciben a los como representantes de la empresa, y también viceversa, ¿cierto? O también de las personas que los representan a ellos. Y por último, las normas, reglas y lineamientos, que naturalmente es fundamental para que las compañías pues puedan tener un orden y unos lineamientos claros que le permitan a los trabajadores cómo trabajar y cómo orientar los esfuerzos dentro de la organización. En la cultura, pues también es importante basarse en 4 pilares. El primero, un liderazgo auténtico, genuino, que escucha activamente y demuestra vulnerabilidad. Una comunicación transparente, ya que los empleados van a comprender esto como una estrategia y, lógicamente, al actuar con transparencia, pues esto va a eliminar barreras, rumores y va a construir lazos de confianza. También el reconocimiento continuo, que se trata de celebrar los logros, dar reconocimiento oportuno y también motivar a las personas y aprovechar el talento de las personas. Y, por supuesto, el desarrollo profesional, que ya va ligado directamente a invertir en el crecimiento del personal y a generar oportunidades de aprendizaje permanente. Por otra parte, entonces, acá una reflexión fundamental que Deloitte hacía en uno de los informes que han presentado, y es que el 88% de los empleados considera que una cultura organizacional sólida es clave para el éxito empresarial. Entonces, imagínense donde nosotros le diéramos mayor valor a eso. Eso implicaría que pues tendríamos personas de pronto un poco más felices y pudiéramos adoptarla de la mejor manera. Para eso, ¿qué es recomendable? Pues llevar a cabo un diagnóstico de cultura. Ustedes eligen bajo qué metodología, ¿cierto? Hay diferentes metodologías para hacerlo. Acá yo solamente he traído, digamos, una particular, ¿cierto? Que tiene que ver con el análisis de 4 elementos, que está muy asociada a la metodología OKAI, que es la cultura clan, la cultura democrática, la cultura de mercado y la cultura jerárquica. La cultura clan es la que se centra en el trabajo colaborativo del equipo y fomenta en todo momento desarrollo personal y lealtad. La cultura democrática está mucho más enfocada a la innovación, al emprendimiento y a desarrollar la creatividad tomando riesgos. La cultura del mercado, orientada a resultados como competitividad y cumplimiento, y también eficiencia. Y la cultura jerárquica, que está más asociada a la estructura y el control y que nos demuestra eficiencia operativa. Acá es muy importante que como organización nosotros hagamos un diagnóstico de cultura para identificar qué tipos de culturas tenemos. Eso no significa que todas las culturas, que tengamos que tener una en específica, porque podemos tenerlas todas. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de un área comercial, que probablemente la cultura predominante sea una cultura de mercado, hablar de un área financiera, que probablemente la cultura predominante sea una cultura jerárquica, o hablar de un área de innovación, que probablemente la cultura democrática sea la más predominante. Entonces, miren que dependiendo del enfoque, también nosotros podemos hacer el alineamiento, pero es importante establecer también esos rasgos culturales. Acá un estudio de caso simplemente como para entender un poco lo anterior. Entonces, el tipo de cultura en una empresa. Entonces, por ejemplo, la empresa ABC es una organización de desarrollo de aplicaciones móviles que se caracteriza por su enfoque en las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Su cultura organizacional está orientada a la colaboración y el bienestar de los empleados, con un fuerte sentido de comunidad y apoyo mutuo. Entonces, mire que el tema de colaboración va muy ligada justamente a la cultura clan, ¿cierto? A la cultura clan, que era lo que estábamos viendo ahorita. Y acá pues hay unas características claves de esa organización. Entonces, en términos de estructura, se basa en las relaciones y en una fuerte conexión entre equipos y jerarquía, y hay jerarquía limitada. O sea que la cultura jerárquica, piensen que si bien no es predominante, acá sí la reportan como algo puntual de la organización, ¿cierto? No se basan tanto en jerarquías. Los líderes priorizan el desarrollo personal y el bienestar de los empleados, que es muy dado a la cultura clan. El enfoque en el trabajo en equipo. Se promueve la colaboración y la participación de todos los empleados en la toma de decisiones. Innovación moderada. La innovación surge a través de la colaboración y la discusión abierta, aunque no es el principal motor. Entonces, miren que la cultura adocrática
no es predominante tampoco en esta organización. Y el desempeño, el éxito de los empleados se mide tanto por su contribución a los objetivos de la empresa como por su integración en el equipo y el apoyo a sus compañeros. Entonces, miren que de todas maneras la cultura de mercado se tiene en cuenta, ¿cierto? Entonces, si nosotros hiciéramos un balance, hay una alta probabilidad de que esta organización en su diagnóstico tenga cultura de clan, ¿cierto? Baja cultura jerárquica, baja cultura adocrática, y podríamos tener un punto intermedio en la cultura de mercado, ¿cierto? Si lo hiciéramos de esa manera. ¿Cuáles son los resultados? Entonces, las ventajas. La empresa ABC ha desarrollado un ambiente de trabajo positivo y motivador con bajos índices de rotación y empleados altamente comprometidos. La colaboración y el respeto mutuo permiten un ambiente de trabajo armonioso donde la resolución de problemas es eficiente debido al enfoque del equipo. ¿Cuáles son las desventajas? La orientación a la colaboración puede ralentizar la toma de decisiones. Además, en algunos casos, la empresa tiende a evitar riesgos, lo que limita su capacidad para competir con empresas más ágiles y orientadas a la innovación en el mercado tecnológico. Entonces, miren que esas limitantes en ese rasgo cultural están llevando a que tal vez la organización pueda afianzar su cultura adocrática. Entonces, es una oportunidad también de trabajo para la empresa ABC. Y acá podríamos hacernos algunas preguntas de reflexión. Por ejemplo, ¿cómo influye la cultura colaborativa de la empresa ABC en el rendimiento individual y colectivo de los empleados? Pues claro, pues va a influir significativamente en la medida en que nosotros podamos tener equipos de alto rendimiento y tremendamente, digamos, orientados al logro, que pues de alguna manera, miren que esa cultura de mercado también lo integra, nos va a ayudar a que lógicamente los resultados se den pensando en lo individual, pero también pensando en lo colectivo, pero hay que tener equilibrio justamente en ambas cosas. ¿Qué ventajas ofrece este tipo de cultura en términos de productividad y resultados empresariales? Pues tiene grandes ventajas porque la gente siente pertinencia por la organización, siente que puede trabajar colaborativamente con otros, pero es importante también mirar cómo las otras culturas también las podemos introducir sin que esto afecte a lo anterior, porque al final, si ellos están demostrando los resultados, hay cultura de clan y cultura de mercadeo, y ambas están permitiendo lograr los resultados, pues esto también nos tiene que llevar a asegurar y poder fortalecer estos procesos. También, entonces, ya cerrando, digamos, este caso, podemos encontrar también situaciones de organizaciones que pueden tener culturas tóxicas. Y al tener una cultura tóxica o negativa, puede ser el primer paso para generar una transformación. O sea, que ese es el insumo principal para generar una transformación. Las culturas tóxicas cuestan a las empresas billones en pérdidas de productividad, rotación excesiva y daño reputacional. Y esto se puede ver principalmente ¿en dónde? En la alta rotación del personal, en la comunicación deficiente, en la ausencia de innovación, agotamiento generalizado, que por eso se presentan temas de síndrome de burnout y ausentismo, y también trabajo en silos, ¿cierto? O sea, no hay trabajo colaborativo, se trabaja por silos de manera funcional y no con una mirada de procesos o de proyectos. ¿Y el costo real cuál es? Pues claro, si nosotros hiciéramos un gráfico donde pudiéramos medir esto, este es un gráfico simulado, pues tendríamos organizaciones donde estos aspectos podrían afectar significativamente. Entonces, podríamos medir la rotación de personal, la pérdida de productividad, el ausentismo, los problemas de salud y el daño reputacional que ocasionan justamente los miembros de una organización donde la cultura es tremendamente tóxica, ¿ya? Y eso, pues, lógicamente puede generar afectaciones significativas también en el clima organizacional. Entonces, pues acá nos tenemos que dedicar a construir una cultura de alto rendimiento. ¿Cómo? Haciendo una evaluación diagnóstica, que era como lo que les estaba mencionando ahorita. Ustedes pueden generar el instrumento como quieran o pueden apoyarse de una organización, así como mi empresa, con consultores, que hacemos justamente este tipo de actividades porque sabemos que las empresas adolecen muchas veces de poder hacer un diagnóstico de cultura, no saben cómo hacerlo y no saben cómo definir un perfil cultural para establecer qué medidas de acción se deben tomar.
Luego, también revisar si los valores están alineados al propósito de la organización y si se han co-creado con los empleados, ¿cierto? Para que haya transparencia también en esto. También fijarnos si hay alineación en el liderazgo. La cultura puede ir de la mano con los estilos de liderazgo y con los estilos de dirección. Al tener diferencias de liderazgo y de dirección, pues esto puede influir positivo o negativamente en la cultura. También es fundamental que se haga una integración sistemática, alineándola ojalá a los planes de gestión del talento humano y mirar cómo esto influye también en los compromisos que se tienen con los clientes. Y por supuesto, hacer un sistema de medición donde nosotros podamos medir el rendimiento, pero también la percepción de la cultura organizacional de una empresa. Y pues eso se tiene que ver reflejado también en la productividad. El liderazgo se convierte entonces en un rol crítico. Los líderes son los arquitectos de la cultura. No en vano, Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y eso es totalmente cierto. Nosotros podemos tener el tremendo plan estratégico, tener todo tremendamente sistematizado, automatizado, pero si nosotros no le damos garantía a la organización de cómo eso se va a organizar y cómo eso se va a implementar y no hay toma de conciencia, de nada sirve que tengamos eso muy bien organizado. La cultura organizacional comienza en la cima. Los líderes son los que comunican los valores. El liderazgo efectivo requiere conciencia y los mejores líderes crean entornos donde los empleados se sientan mucho más seguros de innovar, cometer menos errores y crecer. Las competencias de liderazgo para transformar la cultura podemos tener en cuenta las siguientes. Entonces, por un lado, el trabajo de la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer y gestionar las emociones y crear conexiones auténticas. Este punto, por ejemplo, no siempre se puede lograr solo, ¿cierto? Necesitamos de pronto llevar espacios de mentoría, coaching o assessment center o cualquier otro tipo de metodología para poder desarrollar también inteligencia emocional en las personas. Esto hay que trabajar y hay que aprender a hacer regulación emocional. Ahora bien, si ya son casos extremos, seguramente ya las personas tendrán que ir a terapia, en caso tal de que se necesite. También la responsabilidad personal de aprender a asumir los errores, todo el tema de resolución de conflictos, aprender a modelar la cultura de la accountability que se espera de todos, ¿cierto? De la contribución que podemos tener todos. Tener una mentoría activa, aprovechemos las personas más adultas para transferir experiencias desde su sabiduría y personas más jóvenes, que normalmente son los nómadas digitales, también para transferir experiencias asociadas, por ejemplo, al mundo tecnológico. Podemos hacer ese trabajo en doble vía. La comunicación efectiva, también fundamental para transmitir visión y expectativas, y escuchar activamente, pues también genera un diálogo bidireccional que le sirve mucho a la organización para identificación de necesidades y expectativas y también saber exactamente cómo se está organizando la empresa. La visión estratégica es clave también para dar un futuro inspirador y encontrar propósito de las tareas. Si no tenemos propósito, pues es muy difícil impulsar a la organización con base en resultados. Y algo muy importante, la capacidad de resiliencia y la adaptabilidad a los cambios, que nos va a permitir aperturarnos a nuevas ideas. El engagement de los empleados también es un motor clave para la productividad, ya que los empleados pueden estar comprometidos globalmente siempre y cuando solo la minoría experimente engagement genuino en el trabajo, es decir, que se sienten enganchados en el trabajo y se sientan parte de la organización. También generar mayor rentabilidad con alto engagement para superar a los competidores, que es uno de los aspectos que también se esperan en este caso. Menos rotación, la reducción de la organización, de la rotación en la organización, es uno de los aspectos que esperan que en algún momento se puedan dar, ¿cierto? Porque justamente si la cultura organizacional está cimentada en la confianza, en valores, en cumplir lo que se promete, pues eso también se va a ver reflejado como un acto cultural, un rasgo cultural. Algunas estrategias para aumentar ese engagement. Entonces tenemos las oportunidades de crecimiento a través de planes de gestión
del talento humano, mentorías estructuradas y proyectos desafiantes en el desarrollo competencial también de personas. Trabajo en la flexibilidad y la autonomía. Hoy en día que se están trabajando diferentes modalidades de trabajo a nivel virtual, teletrabajo, y pues ahí se requiere confianza, ¿cierto? Entonces aprender a trabajar por resultados y no por el conteo de horas que tenemos en una organización. También buscar propósito y significado, buscando más conexión con la misión organizacional, impacto visible del trabajo individual y mirar cómo podemos generar también un propósito compartido, donde haya equilibrio vida-trabajo. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con reconocimiento y recompensa, ya que el feedback pues es valioso también en este caso y va a generar también valor a las personas siempre y cuando tengamos un programa estructurado de reconocimiento y recompensa. En ese sentido, entonces, pues hay algo también importante que es clave durante ese desarrollo de la cultura en la organización y es la diversidad también en la inclusión. Entonces, cada vez las organizaciones son más diversas y por tanto buscan que de manera significativa se involucre a todos, no dejar absolutamente a nadie atrás, y eso permite también no ser solamente éticamente correctas, sino también innovadoras, rentables y resilientes, y nos va a permitir aportar todo el potencial del talento humano y generar sentido de pertenencia. Esto pues nos va a ayudar a tener una mayor probabilidad de superar competidores, un mayor desempeño financiero y seguramente más probabilidad de captura de nuevos mercados, que son claves para este propósito. En ese sentido, pues es también importante medir la salud de la cultura organizacional. Recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar y también es importante demostrar la recuperación de esas iniciativas culturales a través del ROI. Entonces podemos, por ejemplo, hacer mediciones a través de encuestas de clima organizacional para mirar el sentimiento de los empleados. Podemos aplicar NPS o Net Promoter Score interno para mirar qué tanto recomendaríamos a la organización y poder establecer detractores, promotores y personas que están en posición neutral. También podemos evaluar la tasa de rotación voluntaria debido pues a situaciones de la organización, mediciones del índice de productividad, que son métricas ya mucho más específicas del negocio y que pueden permitir también correlacionar datos con el engagement, tiempo de reclutamiento, la velocidad para atraer y contratar talento, y participación en iniciativas asociadas a programas culturales, capacitaciones y eventos voluntarios. Acá pues les quiero presentar 3 casos de éxito de empresas que hicieron bien al generar transformación cultural. Uno ya lo vimos, que era justamente el tema de Google, ¿cierto? Que lo acabamos particularmente ver en el video. Y es que Google pues, le apostó a la innovación y a la autonomía. Pero para llegar a esto, otorgó a los empleados el 20% de su tiempo para proyectos personales. Y por supuesto, también esa autonomía ha generado productos icónicos como Gmail. Y eso, pues, es fruto también de la innovación de estas personas, del enfoque de bienestar y transparencia. En el caso de Netflix, Libertad y Responsabilidad, ellos tienen un programa muy famoso, Culture Trek, que genera expectativas claras, alto rendimiento a cambio, a libertad excepcional. Entonces tienen un tema de política de vacaciones ilimitadas y ausencia de aprobaciones para gastos y confían en que adultos talentosos tomarán decisiones acertadas. Y en el caso de Patagonia, que es una empresa de ropa, tiene un propósito ambiental y su misión está orientada a salvar el planeta y también a atraer talento comprometido frente a ese propósito. Entonces, ellos buscan y otorgan, digamos, ejemplos como ofrecer guardería en la oficina, tiempo flexible para surfear y animar a empleados a involucrarse en causas ambientales y autenticidad en valores, generar lealtad extraordinaria. ¿Y por qué les menciono estos casos? Porque miren que acá no es solamente un tema de lucir bien o de tendencia, sino también cómo nosotros tenemos que indagar un poco más sobre las necesidades y expectativas del personal, porque eso nos va a permitir también hacer alineamiento con nuestros planes de gestión de talento humano. Entonces, eso es fundamental aprenderlo a hacer y desarrollarlo. Por eso también hoy en día se está hablando de soft skills, se está hablando del tema de wellness, ¿cierto? De otros temas que también se vienen
involucrando en los temas de talento humano. Acá, ¿cuáles son los obstáculos principales para esa transformación cultural? Pues por un lado, la resistencia al cambio del personal, y pues esto se soluciona comunicando el por qué constantemente, involucrar a los escépticos y celebrar pequeñas victorias. También la falta de compromiso del liderazgo. Entonces acá es fundamental analizar los estilos de liderazgo para hacer cambios y hacer que los líderes rindan cuentas públicamente sobre comportamientos culturales. Desconexión entre valores y sistemas. Muchas veces formulamos valores o simplemente copiamos valores sin alinearlos a los sistemas de recursos humanos para asegurar ese propósito. Y esto implica pues la modificación de evaluaciones, compensaciones y promociones para reforzar la cultura. Y también la impaciencia de los resultados, que muchas veces es una transformación que puede tardar años, no es de meses. Y pues acá es importante establecer expectativas realistas, hitos intermedios y también comunicar constantemente el progreso que se vaya dando. La hoja de ruta para esta acción, ¿cuál es? Pues primero, hacer un diagnóstico y compromiso, que esto puede durar aproximadamente entre 1 y 2 meses, haciendo una evaluación de cultura, asegurar el compromiso de la alta dirección y formar un equipo de liderazgo cultural. Segundo, el diseño de la planificación, que puede tardar entre 3 y 4 meses, definiendo valores, identificando brechas y desarrollando un plan de acción. Tercero, hacer un lanzamiento y capacitación también del proyecto para transformación cultural, capacitando el personal, comunicando la visión cultural e implementando iniciativas. Cuarto, integración sistémica, que puede tomar de 9 a 12 meses, actualizar los procesos de contratación y todo lo que tenga que ver con talento humano, incorporación de valores a decisiones estratégicas y realizar mediciones. Y por último, la sostenibilidad, que puede tardar más o menos 2 años en adelante, y es monitorear métricas culturales de forma trimestral o semestral, celebrar historias de éxito y reconocer embajadores culturales, y evolucionar la cultura continuamente según las necesidades del negocio. Entonces, el momento de actuar es ahora. La cultura organizacional es una iniciativa a través de todas las personas de la organización y se invierte intencionalmente para poder tener una ventaja competitiva duradera. Es importante que los líderes tomen la responsabilidad y la oportunidad de ser arquitectos del futuro organizacional. Y quiero presentarles este video que justamente tiene mucho que ver con el tema de cultura, pero además de tener que ver con cultura, también está asociado a cómo el comportamiento personal puede influir en la cultura organizacional. Y este es simplemente un video que sacó, no recuerdo si Disney o Pixar, y me encanta porque justamente muestra la realidad de muchas personas en su mundo laboral.
Listo, entonces vemos en este ejemplo cómo la influencia de otros puede también contagiarnos y facilitar también estos procesos de transformación cultural, ¿cierto? Esa es la mirada que quería darles con este video y cómo generar cambios en las creencias, en la forma de trabajar y en la manera como hacemos las cosas, cómo puede impactar positivamente o negativamente en una organización. Miren que en este video el protagonista tenía conversaciones limitantes, pero él decidió transformarlas y miren que al transformarlas las llevó a la organización, empezó a trabajar de una manera muy diferente y al final empezó a contagiar al resto. Entonces miren que yo puedo ir de una cultura jerárquica, ¿cierto? Que ahí se notaba que había un régimen, a una cultura de clan, ¿cierto? O una cultura democrática, simplemente haciendo cambios significativos y modificaciones tal vez en los estilos de liderazgo y en las maneras de trabajar. Y eso nos puede contribuir significativamente en este proceso. Entonces, ya para concluir y entrar a nuestro espacio de preguntas, que sé que ustedes tienen preguntas y lógicamente poderles dar ese espacio, no esperemos a que la cultura cambie sola. Seamos el catalizador del cambio que nuestra organización necesita. Nosotros somos agentes facilitadores de cambio. Miren, la oruga nunca se imaginó que se iba a convertir en mariposa y al comienzo pues tenía temor, ¿cierto? Entonces decidió transformarse. También es muy importante tener en claro que tener agentes facilitadores de cambio, que yo les llamo polinizadores, porque yo no sé si ustedes conocen la danza del 8 de las abejas. Las abejas cuando van a conseguir polen, cuando lo encuentran, vuelven a la colmena y empiezan a hacer una danza, que es la famosa danza del 8. Y esa danza del 8 simplemente es una manera de comunicar que se ha encontrado algo y que ese polen que han encontrado le va a beneficiar a todos, ¿cierto? Entonces, en el momento que la organización se da cuenta que eso facilita también el propósito que se está buscando, pues automáticamente eso va a ayudar a fortalecer también a la organización, a mejorar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional, y pues eso es lo que invitan a hacer también las abejas, ¿cierto? De alguna manera nos llevan a mostrar también ese camino. Entonces, bueno, acá desde Redit Consultores estamos a disposición, nuestros servicios, auditoría, capacitación, coaching y capacitación virtual. Trabajamos en alianza también con Latin Pymes, entonces estamos acá siempre prestos a apoyarlos en lo que ustedes requieran a través de nuestros procesos de consultoría o coaching, también para poder desarrollar y generar esa transformación cultural que todos buscamos. Entonces, dicho esto, pues les agradezco por el espacio y pues pasamos al espacio de preguntas o inquietudes o comentarios que ustedes tengan en relación a esa ponencia. Entonces, estamos acá muy atentos, Paola, a escucharlos. Así es, Jenny, muchísimas gracias. Les he dejado también en el chat nuestra encuesta del día de hoy, el código 406. 406, la encuesta del día de hoy, para que por favor nos apoyen con su participación. Tenemos unos comentarios, pero básicamente muchas gracias. No tengo acá preguntas. Bueno, las logísticas y operativas con relación a la presentación y al video, ustedes lo pueden revivir este evento desde el día de mañana en cada una de las aulas y el video en nuestro canal de YouTube, que estamos como Revista Latin Pyme. Allí ustedes pueden revivir este evento y también compartirlo con sus aliados y sus equipos de trabajo. Y el material de apoyo en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Nos dice Jenit, ¿nos podría comentar estrategias para iniciar el proceso? Claro que sí. Bueno, lo primero pues es hacer un diagnóstico organizacional de cultura. Muy importante apoyarse en organizaciones que tengan conocimiento de esta temática o también, digamos, podrían ustedes internamente establecer un análisis en medio del equipo directivo para establecer si efectivamente la cultura organizacional está clara o no clara, ¿cierto? Hacer primero con un grupo focal, un sondeo para establecer cuáles
son esos rasgos culturales de la organización y de esa manera también poder facilitar el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Nos dicen que no abre el link de la encuesta, se los volví a compartir. ¿Nos puedes dar referencias de tipos de culturas? Sí, claro, mira que acabamos de mencionar cultura docrática, cultura clan, cultura jerárquica y cultura de mercado, ¿cierto? Que son tipos de cultura que se pueden desarrollar, digamos, dentro de una organización y pues también es muy importante que ustedes puedan consultar, ¿cierto? Diferentes tipos de organizaciones. Uno de las estrategias que también se me olvidó mencionarles es, por ejemplo, trabajar todo lo que tiene que ver con benchmarking con otras organizaciones, porque ese benchmarking también puede llevarnos a facilitar un proceso muy adecuado de generación de valor cuando hacemos ajustes o cuando hacemos también revisión de cómo se comportan o cómo es la forma de trabajo de otras organizaciones. Es un tema bastante interesante porque al final eso permite también que se puedan conocer también otro tipo de puntos de vista de cómo se debe manejar la cultura organizacional y de esa manera también poder establecer una ruta de acción que nos permita de una u otra manera generar ese perfil de cultura, ¿cierto? No hay una cultura única. Yo, de hecho, normalmente siempre les recomiendo que una vez tengan ese resultado de cultura, pues analicen los tipos de cultura que tiene la organización, pero no se casen únicamente con una, o sea, que simplemente hagan un balanceo también de cómo es la cultura organizacional, pero también de qué manera pues la cultura también está asociada, digamos, a unos elementos que también son fundamentales tener en cuenta. Entonces, de esa manera, pues, podemos afianzar también ese tema cultural. También hay otras, digamos, estilos, digamos, de definir los tipos de cultura, pues ya les he mencionado 4, pero también podemos hacerla, por ejemplo, asociándola, por ejemplo, a la orientación hacia el poder, ¿cierto? Que es uno de los temas que muchas veces, digamos, me preguntan. También orientándola, por ejemplo, a la orientación a las personas, ¿cierto? Que es también como se está asociando, por ejemplo, los estilos de liderazgo. Otras que están asociadas a la orientación a las normas y así sucesivamente a cualquier tipo de orientación que pueda haber asociadas, por ejemplo, también a aspectos que puedan ser estructurales dentro de una organización. Esos serían algunos de los consejos que yo les daría en este caso para el momento de elegir el tipo de cultura. Perfecto, les he vuelto a compartir el enlace para que puedan acceder a la encuesta. Alejandra González, sí señora, la conferencia queda grabada en cada una de las aulas y mañana las pueden revivir también en nuestro canal de YouTube. Marly Juliet, ¿cómo identifico a los agentes de cambio que aportan a la cultura organizacional? Bueno, los agentes de cambio, estamos hablando, en algunas empresas los llaman agentes de cambio o embajadores del cambio. Sí, acá es empezar a reconocer personas dentro de la organización que sean altamente influenciadores y que tengan liderazgo. Miren que pueden ser personas que tengan un liderazgo auténtico, genuino, de llevar a las personas a grandes retos, pero también podemos identificar líderes que de pronto pueden ser obstáculo, ¿no? Porque también pueden influenciar al contrario. A ellos también hay que acercarlos y hay que involucrarlos en el proceso para generar ese compromiso. Y para eso, pues, es importante fijar compromisos, establecer cuál va a ser su rol dentro del organizador como agente de cambio y, sobre todo, pues, se debe contar con buena disposición para asumirlo. Francis Hurtado. Actualmente la rotación de personal es inherente a las empresas por la forma tan cambiante de los jóvenes, a pesar de brindar buenos salarios, descanso. ¿Qué sugieres para evitar la rotación del personal? Bueno, lo que pasa es que la rotación de personal, dependiendo del sector, está altamente influenciada, ¿cierto? Por diferentes
aspectos. Mire, yo puedo tener rotación de personal por clima organizacional, puedo tener rotación por el salario, puedo tener rotación por reconocimiento y recompensa, puedo tener rotación porque la empresa no me capacitan, porque hay carga de trabajo, ¿cierto? O porque me están ofreciendo mejores oportunidades afuera. Entonces acá lo principal es que así como se diseña una propuesta de valor para los clientes, también lo hagamos para nuestros empleados. Y a partir de ese diseño, esa propuesta de valor, podamos establecer las estrategias a través de un plan de gestión de personas que nos permitan asegurar una adecuada gestión y acompañada de una medición de rendimiento del desempeño de esas estrategias y también de las percepciones para saber si eso está funcionando o no. Eso se tiene que ver reflejado en el corto o mediano plazo en la reducción de la rotación del personal y por ende en la permanencia del personal en la organización. Perfecto. Dice Kelly, sería importante presentar entidades con éxito en cultura organizacional. Adicionalmente, ¿qué estrategias se pueden aplicar al personal de orden de prestación de servicio contratistas, aclarando que es rotativo o qué modelos sugieren? No, pues en ese caso es exactamente igual, o sea, no hay diferencias. El problema es que justamente por lo que ustedes están mencionando, pues al ser rotativo, eh, pues puede generar mayor dificultad. Y acá, pues atendiendo a esta pregunta que me hacen, que si pueden haber rotación de culturas, claro, es necesario hacer mezcla de microculturas, yo le llamo microculturas, o sea, la organización establece un marco global de lo que espera de su cultura organizacional, pero no puede desatender que en algunas áreas necesita ciertas microculturas. Lo que mencionábamos ahorita, si tengo un área de investigación, diseño y desarrollo, pues necesito que sea docrática. Si tengo un área de mercadeo y comercial, que sea de mercadeo. Y así, pues dependiendo, pues lo que quiera desarrollar. Edgar Bautista, ¿hay una estructura especial para implementar la cultura organizacional según el tamaño de la empresa? No, no existe una ruta única. Yo puedo establecer diferentes mecanismos, tendría que apoyarme en buenas prácticas para generar esa hoja de ruta y establecer qué es lo que más le sirve a mi organización. Acá yo digamos un derrotero de lo que se podría hacer en 12 meses y que a partir de 2 años en adelante puedo asegurar ese sostenimiento, pero no depende de la cantidad de personas, depende más de la actitud de la organización y del compromiso que tenga la alta dirección. Selección talento. ¿Cómo convencer a una gerencia altamente tradicional a implementar cambios culturales? Bueno, pues primero, lo primero es mostrarle un poco sobre el panorama actual de las organizaciones, presentar de pronto un informe de megatendencias, ¿cierto? Y de los efectos que se podrían generar por no cambiar. Todo eso lo podemos ser muy dedicados en eso, pero al final la decisión estará en la convicción que tenga la persona. Entonces, claro, le podemos presentar ese reporte, pronto hacer ejercicios de benchmarking si se puede con la competencia, cómo han logrado resultados nuevos desde que hicieron transformación cultural, y pues mostrar también que hay un relevo generacional y que los cambios generacionales y la inclusión de la tecnología y temas de sostenibilidad pues están haciendo que las organizaciones cambien y que por supuesto si no se hace pues pueden haber efectos colaterales. En ese sentido también es importante mostrar empresas como por ejemplo Blockbuster, Kodak, que trabajaron desde lo tradicional y lo hicieron muy bien por mucho tiempo, pero miren que hoy en día no están y que eso nos podría llevar justamente a desaparecer. ¿Alguna otra pregunta? Alejandra González, ¿tú recomiendas que cuando se definan valores y sus comportamientos, estos últimos sean por niveles, por ejemplo, operativo, tactivo y estratégico? No necesariamente los valores tienen que estar diferenciados por los niveles, yo puedo manejarlos de manera idéntica en todos los niveles. Lo que sí puede cambiar es la manera como se expresan en cada nivel, que ahí sí yo podría establecer unas rúbricas de comportamientos deseables en relación a esos valores. Digamos, ahí sí podría haber una diferencia, pero los valores podrían ser igual, los mismos para todos los niveles. Lo que sí puede cambiar son esos
rúbricas de comportamientos deseables, de cómo yo esperaría que en el nivel operativo, en el nivel táctico, en el nivel estratégico, se comporten las personas en relación a esos valores. Porque claro, a nivel estratégico, pues seguramente si yo tengo, o a nivel táctico, si yo tengo mayor digamos, contacto directo, por ejemplo, de servicio al cliente con mis clientes, más que los operativos, seguramente la manera de observar esos comportamientos se puede dar también con la gestión de atención a los clientes externos, mientras que los operativos, que tal vez no tengan el contacto directo, el servicio al cliente tal vez estaría más orientado, por ejemplo, a las áreas, de cómo ellos responden a las áreas frente a las solicitudes. Pero miren que ya tiene que ver con comportamientos observables, pero puede ser el mismo valor, que es el servicio al cliente. Perfecto. Y cerramos con talento humano. ¿Pueden haber mezcla de dos tipos de culturas? Sí, no solamente de dos, de varios tipos de culturas, ¿cierto? De hecho, lo que les mencionaba ahorita, lo deseable es que nosotros hagamos el diagnóstico, miremos dónde está el desequilibrio y pues podamos hacer un balanceo, pero sí profundizar en aquellas microculturas donde se requiere, por ejemplo, cierta en particular, como mencionábamos ahorita la de mercadeo. Si yo necesito cultura de mercadeo en un área comercial, pues la voy a tener que fortalecer e impulsar. Entonces, eso sería súper determinante. Por acá hay otra pregunta que dicen cómo podemos identificar si un candidato se adaptará a la cultura de la empresa desde el primer momento. No, eso no te lo dice absolutamente nadie. O sea, tú puedes hacer de pronto pruebas tipo assessment center o pruebas psicotécnicas, que de pronto tengan algún componente cultural, pero es muy difícil, digamos, establecerlo a la primera, ¿cierto? Podrías establecer de pronto algunos rasgos culturales deseables que de pronto tú esperaras del talento que estás seleccionando, pero recuerda que una persona puede pasar el filtro y mostrarte de pronto una cara y cuando ya llega al trabajo mostrarte otra. Entonces no hay garantía de que 100% pues podamos garantizar que las personas se adapten a la cultura en el momento que estamos haciendo la evaluación en el proceso de selección. No sé si hay otras preguntas. No, señora, no tenemos más preguntas. No, muchas gracias de Mariluz Mesa. Entonces les he vuelto a dejar allí en el chat código 406 para aquellas personas que me decían que no les estaba funcionando el enlace. Una vez más hemos copiado la información allí, código 406, para que nos apoyen con su diligenciamiento de la encuesta del día de hoy. Les reitero que ustedes pueden revivir este evento desde el día de mañana en nuestro canal de YouTube, Revista La TIMPYME, y también en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. Allí va a estar tanto el video como los recursos presentados el día de hoy. Jenny, muchísimas gracias por habernos acompañado en este cierre de charlas empresariales del mes de noviembre, hablando de cultura organizacional. No, muchísimas gracias a ti, Paola, y a Revista La TIMPYME, justamente por esta invitación, que a mí me encanta muchísimo hablar de estos temas, y recordarles que vamos a tener un maravilloso diplomado ahorita en el mes de noviembre, que justamente trata temas de soft skills, y que tiene también que ver con temas culturales. Entonces están cordialmente invitados también a este programa, que lo vamos a orientar acá a través de la TIMPYMES y Unipymes, para que estén siempre muy atentos y dispuestos a esta oferta que ofrecen. Entonces estamos muy contentos de haber participado, digamos, en esta charla empresarial, y esperamos pues también poderlos apoyar en el momento que ustedes lo requieran a través de nuestros servicios, como lo hemos mencionado, a través de Red Consultores. Muchísimas gracias, Paola, y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a ti, Jenny. Antes de despedirme, también les reitero que el día de mañana tenemos nuestro conversatorio de cesantías, para que aquellas personas que estén interesadas en conocer todo lo relacionado con los cambios y las novedades de las cesantías nos acompañen. Mañana 11 a.m. en el chat les estamos dejando el enlace de inscripción para que de esta manera se enteren de todas las novedades que trae la reforma laboral con relación al manejo de las cesantías. Muchísimas gracias a todos ustedes, a nuestra conferencista invitada Jenny Prieto por habernos acompañado en esta jornada, hoy cerrando este maratón de charlas empresariales que trae, pues obviamente, la revista La TIMPYME, Escuela La TIMPYME y Fundación Unipymes para cada uno de ustedes. Cordial invitación para que se registren desde ya en los diplomados y también en nuestras charlas empresariales del mes de diciembre.
Iniciamos el 3 de diciembre, tenemos una cita 11 de la mañana. Muchas gracias a Jenny, nuestra conferencista, por supuesto a todos ustedes quienes se dedican a estos espacios de formación y a nuestros aliados estratégicos Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos, nos encontramos el próximo miércoles. Hasta la próxima.